que tu palabra, Señor, se haga rema en nuestra vida, que tu palabra en Isaías 3:10, díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo, disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Hay tanta visión, tanta promesa de parte del Señor, y que muchas veces nosotros no nos enfocamos y no estamos pendientes de lo que Dios habla a nuestro corazón, no lo guardamos y no trabajamos en ello, sino que cualquier cosa, cualquier oposición nos distrae y nos desenfoca de la visión. Siempre que usted tenga una visión, tiene que traer el
está dada para el pueblo, amén, para los siervos y para el pueblo del Señor. Y esa visión nos va a llevar a los resultados, a los frutos y al avance. Yo creo que usted y yo somos personas que siempre queremos estar en esta dinámica. No somos seres ni somos personas que nos gusta estar estancados o estar siempre en un círculo vicioso, sin tener puerta, sin tener salida, sino que siempre somos personas de enfoque hacia una visión, de avance. Por eso es necesario que cuando estemos atentos a la palabra del Señor, la guardemos en nuestro corazón y empecemos a obrar en ella. Mire que esta palabra que el Señor nos daba de Nehemías, de reconstruir esos muros espirituales. A veces pensamos que estamos bien, pero a veces se debilitan. Sí, se debilitan las murallas espirituales, se debilitan. ¿Por qué? Por falta de compromiso, por falta de enfoque en la visión. Entonces nos volvemos como muy tranquilos y no obramos en la visión que el Señor nos ha dado, sino que nos volvemos personas que simplemente asistimos y no nos enfocamos en la visión, que es tocar trompeta en Sión, que es decirle al justo que le irá bien. O sea, todo lo que Él nos ha enseñado debemos proclamarlo, debemos decirlo. Gloria a Dios para cada uno de nosotros. Es bonita la palabra, y si uno opera en ella va a obtener resultados y frutos. Pero no solamente es para nosotros, sino para poder extenderlo. Siempre que hay una visión o un proyecto, y cuando Dios da la palabra, hay que ejecutarla, hay que hacerla. Amén, hay que ejecutarla y hay que hacerla. Es necesario que nosotros tengamos esa responsabilidad de que si usted viene a este lugar a escuchar, a prestar atención, que es lo que más le agrada al Señor, más que cualquier sacrificio, que dice que escuchemos y prestemos atención a su palabra. Entonces, cuando la escuchemos, tenemos que ejecutarla, tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de personas en la iglesia. Usted puede identificarse y ojalá seamos del tipo 2. Hay dos tipos de personas, y el primero es las personas que no tienen resultado, las personas que no avanzan, las personas que no dan fruto. Amén. O sea, ese tipo de personas. Ya hay otros que son un remanente fiel, que empieza a disponerse a dar fruto, porque el dar fruto es vida, ¿cierto? Es movimiento, es trabajo. El labrador, ¿qué hace? El labrador siembra, cuida, riega la semilla para que dé fruto, ¿sí? Entonces nosotros somos seres de frutos abundantes, porque de parte del Señor tenemos las capacidades, los dones, todo lo que Él nos ha dado para poder avanzar y para poder llevar mucho fruto. Entonces estos dos tipos de personas también se presentaron acá en Nehemías, en la historia que nos relata el libro de Nehemías. Usted ve ahí que hubieron dos personas que se opusieron, ¿sí? Ellos se opusieron precisamente a esa obra, a esa reconstrucción. Y a veces hay gente que se opone aún en lo espiritual, sabe que la gente está orando, que la gente está haciendo las cosas, que está trabajando por la visión, que está avanzando, que están enfocados. ¿Y qué sucede? Hay personas que se oponen aún dentro de la misma iglesia o de la misma congregación, se oponen, porque aquí estaban oponiéndose. Ellos, que eran parte también del pueblo, se oponían a ese enfoque que tenía Nehemías de esa reconstrucción. Entonces preguntémonos ahora, ¿a qué se debe el que haya ese tipo de personas, esos dos tipos de personas a los que vamos a hacer referencia en esta noche? En primer lugar, el no tener resultado, el no avanzar, es porque muchas veces nos falta la fe. En primer lugar, es cuando no se toma en serio la visión de parte del Señor, cuando no se toma en serio lo que el Señor ha hecho, no lo tomas con fe. Piensas que la persona que de pronto Dios usó al Espíritu Santo, ¿cierto?, para que le hable a alguien y le dé esa visión. Entonces tú no la tomas como que es una visión de parte de Dios dada por el Espíritu Santo, sino que dices, no, eso debe ser cosa del pastor o cosa de la pastora, cosa del líder, cuando hay que emprender algo, cuando el Señor nos da una visión y una misión. Entonces empieza,
se empieza ahí cuando tú ya crees eso, ya aborta tu propósito, ya aún puedes llegar a matar tu ministerio, porque no estás oyendo con fe. Entonces la primera cosa es con fe, oír con fe, ¿sí? Escuchar la palabra de Dios con fe. La fe viene ¿por qué? Dice, por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Usted cree que Dios no nos envía su palabra a través del Espíritu Santo? Él no quiere, y de hecho dice en su palabra que Él no quiere que sigamos mandamientos de hombres, sino solamente los mandamientos que provienen de Él, que provienen de su boca. Entonces, si Él nos habla a través del Espíritu Santo, si Él nos da esa visión, no podemos pretender y atribuirle a personas. Y ahí es donde viene el enfoque, porque cuando tú escuchas que es de parte de Dios, cuando tu espíritu recepciona la visión de Dios, cuando nos da una clave para avanzar, cuando nos da una visión en la que avanzar, ahí es donde tu espíritu tiene que arder de pasión por haber escuchado la palabra. Y entonces empiezas a enfocarte y dice, yo sé que va a suceder algo grande y poderoso, porque es la palabra de Dios la que fue dada, no es palabra de hombre, sino palabra del Señor. Y ahí tenemos que utilizar es la fe. Amén. La fe, que es lo que primero nosotros debemos tener para obtener esos resultados, para hacer ese remanente que da fruto delante del Señor. Entonces el Señor nos ha escogido como ese remanente para hacer algo grande, expectante. Pero si usted piensa que no, que nosotros simplemente estamos aquí, nos sentamos, escuchamos un mensaje, pero no creemos lo que la palabra del Señor dice, lo que la visión que nos ha dado para el ministerio, las palabras que siempre nos da día tras día, año tras año, en las que venimos a ejecutar y a enfocarnos en esa visión para poder avanzar, ahí es donde usted y yo tenemos que agradar a Dios escuchando con fe. O sea que la primera cosa que nosotros debemos hacer es oír con fe. Oír con fe, porque siempre que Dios nos da la visión, nos la da a través de la palabra. Por eso no podemos decir que es palabra de hombre, sino que es palabra del Señor. Y al creer nosotros hacemos un acto de fe, ¿sí? Un acto de fe. Y ese acto de fe activa, escúcheme, activa el poder avanzar, activa el que te enfoques en la visión que Dios nos ha dado, amén, en el propósito para lo cual Dios nos ha llamado. Es necesario por eso, y esto mire que lo espiritual tiene más peso y está sobre lo natural. Quiere decir que si tú haces con fe todas las cosas, ¿cierto? Haces con fe todas las cosas, lo demás también te irá bien, saldrá bien, perseverarás en todas las cosas que te hayas colocado como visión, como propósito, aún en tu vida personal, laboral, en cualquiera de las cosas, pero siempre primeramente buscando el reino de Dios. Cuando nosotros podemos expresar y podemos hacer las cosas para Dios, nos queda mucho más fácil hacerlas para las demás áreas en las que nosotros tenemos que avanzar y en las que tenemos que vivir secularmente. Entonces activemos esa fe en nosotros para poder avanzar en esa visión, amén. También el segundo, miren, primero la fe, después la oración. Todo proyecto y toda visión que viene de parte del Señor tiene que estar bañada de oración, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo tiene que estar bañado de oración. Eso es lo que nos hace diferentes a una empresa, a una organización. Nosotros somos una iglesia, amén. Somos una iglesia y eso es lo que hace la diferencia, la oración. Que todas nuestras visiones, propósitos, todo lo que el Señor nos lleve a hacer, lo bañemos siempre con oración. Eso es lo más importante. Mire que las empresas, las organizaciones no utilizan, ellas avanzan, ¿cierto? Ellas tienen su desarrollo como empresa, pero en el caso de nosotros como iglesia, sí tenemos que hacerlo todo con la oración, ¿amén? Siempre con la oración. Es clave para que todo proyecto, para que toda visión pueda avanzar. Entonces Nehemías en este proyecto de reconstrucción de los muros, ahí usted puede ver
que hay 12 oraciones. Si usted estudia este libro, hay 12 oraciones que él eleva. Y el 12 representa el número de gobierno. Quiere decir que él todo lo que hacía, todo lo que necesitaba que sea gobierno, que se establezca, lo hacía con oración. Con oración. Y por eso hay 12 oraciones en ese libro que están constantes. Mire que los sacerdotes oraban en el lugar santísimo, en el atrio, ¿cierto? Ellos oraban en el sitio del culto. De pronto lo que hacemos muchas veces algunas personas, que solamente oramos ¿dónde? En la iglesia, en el momento de oración, en el momento que estamos reunidos. Pero Nehemías hacía la diferencia. Y por eso pudo reedificar los muros, porque él hacía una constante oración. O sea, él siempre estaba orando, siempre estaba en todo tiempo y en todo lugar, siempre orando. En la edificación, mire, cuando estaba edificando el muro, en medio de la guerra que se les levantó, porque cuando hay una visión, cuando hay un propósito, siempre se va a levantar una oposición, como ya lo miramos de estos dos personajes también, que se oponen a la obra y quieren distraer, son distractores del propósito que el Señor quiere cumplir en cada uno de nosotros y en la visión en la que nos ha puesto. Entonces, cuando él ejercita su oración en medio de la guerra, en la lucha, en medio de las amenazas, de las burlas, porque ahí también a Nehemías se le burlaron de la obra que él iba a hacer al reconstruir los muros. Entonces, en medio de todo eso, él permanecía en una constante oración, en una constante oración, aún en las victorias. Miren, las victorias, por eso no dejemos de orar, siempre todo bañémoslo con oración, siempre, siempre que podamos ver un grupo consolidado orando en todo tiempo, en todo momento, porque eso nos va a permitir enfocarnos en la visión. Al parecer, al principio es difícil entrar en una dinámica de oración, pero créame que si usted lo hace, que si usted empieza a tomar eso como una disciplina, va a ver que eso le va a traer un crecimiento espiritual y va a ser reconstruidos, así como él pudo reconstruir los muros de esa ciudad, así también los muros que se han derrumbado en nuestras vidas, en cualquiera que fuere la área en donde están destruidas o están debilitadas. Solamente la oración. Entonces vamos con la fe y vamos con la oración. Entonces mire que él, en medio de las cosas que querían estancarlo, también solamente elevaba sus oraciones continuas, porque ahí siempre estuvieron oponiéndose a la obra del Señor. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios? Yo creo que todos tenemos promesas de Dios. Si tenemos promesas de Dios con palabra de Dios, va a venir una oposición. Siempre va a venir una oposición, y para eso nosotros debemos estar preparados y tenemos que conocer que las victorias ya nos fueron dadas. Amén. Las victorias fueron dadas por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Recuérdelo. Ya somos victoriosos y somos vencedores. Solo tenemos que resistir la oposición. Cualquier circunstancia por la que tú estés pasando, tienes que hacerle frente. Tienes que, con la palabra y con la palabra de Dios, con la oración, con la fe, hacerle frente, no huir, sino hacerle frente. Y Dios traerá la sabiduría para resolver cualquier cosa que quiera oponerse. Sabemos que Dios va a dar la victoria por siempre. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y como Nehemías oraba y oraba, con la oración el fruto es inevitable, el resultado es inevitable. Amén. Ya saben cómo él reconstruyó el muro, y no solamente las murallas, sino que la adoración al Señor, reconstruyó el culto y volvieron las leyes, los estatutos, y se volvió a ordenar el pueblo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos orden en muchas áreas de nuestra vida? Entonces, fe, oración, fe y oración, y es inevitable el fruto y el resultado que tú vas a lograr en el nombre de Jesús. Sé, porque Dios es experto en inclinar su oído a la oración que hacemos, a la oración del justo, y nosotros somos justificados por la fe en el Hijo de Dios y por el sacrificio de Jesús,
Quiere decir que el Señor inclina su oído y escucha cada oración que nosotros hacemos, por mínima que sea, como la que hizo Pedro: Señor, sálvame. Cuando usted está en continua oración: Señor, guárdame, Señor, protégeme, ya es una oración delante del Señor. Sea consciente de permanecer en oración y dependiendo del Señor, porque es la manera como usted va a tener un fruto y un resultado grandioso y es inevitable en su vida. Eso es lo que nos garantiza, eso es lo que nos garantiza el tener fe y el poder estar orando continuamente. Y el tercer punto es trabajar con el Espíritu Santo. Amén. Muchas veces nos olvidamos de quién fue dejado en medio de nosotros para que esté con nosotros siempre. El Espíritu Santo, recuerde que nos fue dado, no lo olvide, y por eso con Él debemos trabajar, con el Espíritu Santo. Nehemías, que es el libro que estamos mirando, o el pasaje que estamos extrayendo de la palabra, significa consolador. Nehemías, uno de sus significados es consolador. ¿Y quién es el consolador? El Espíritu Santo. Recuerdan que el Señor Jesucristo lo dejó como consolador. Entonces Él viene a consolarnos, pero también viene a restaurarnos, viene a levantar al pueblo del Señor. Y es por eso que dentro de esta visión, dentro de lo que Dios nos ha entregado, de la palabra que Él nos ha dado, nosotros debemos estar firmes y debemos estar enfocados, siempre estar enfocados, siempre estar hablando de lo que nos corresponde hablar a través de la visión que el Señor nos da espiritualmente. Tenemos que estar siempre hablando de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor nos ha entregado, estar orando y pidiendo dirección al Espíritu Santo. Siempre no se olvide que tiene que estar pidiendo dirección al Espíritu Santo en cualquiera de las visiones. Y es por eso que el Señor nos regalaba en la vigilia esa palabra, porque Él nos va a dar la estrategia de orar, de estar llenos de fe, de crecer en la fe, para que esa visión pueda avanzar y pueda alcanzar las almas perdidas, pueda alcanzar aquellos que necesitan conocer el Evangelio, que necesitan conocer la palabra, porque esa es nuestra visión: tocar trompeta en Sión, anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando hay, además, como la oposición se viene por la visión en la que estamos, vamos a necesitar mucha fe, vamos a necesitar mucha oración y trabajar con el Espíritu Santo, porque siempre se levanta oposición, siempre hay oposición, y es necesario que crezcamos en la fe, que nos mantengamos orando y que trabajemos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros lidiar con esa oposición a la visión, al avance? ¿Cómo nosotros podemos hacer? En primer lugar, mire, y con estos 3 puntos termino. Primero que todo, para lidiar con esa oposición hacia nuestro avance, hacia dirigirnos a esa visión, en primer lugar, reconocer que las cosas pasadas que no funcionaron no son culpa del Señor. Amén. ¿Cuántos vamos a poder entender que las cosas que sucedieron o que no funcionaron no son culpa del Señor, sino que revisemos la estrategia con la cual nosotros hicimos o nos quisimos dirigir hacia alguna meta? Tal vez alguna de las estrategias no tuvo fe, no tuvo oración, no tuvo trabajo con el Espíritu Santo. Entonces a veces le echamos la culpa a Dios. Yo sé que aquí no hay ninguno, ¿cierto? Pero para que tengamos conocimiento de que muchas veces se le echa la culpa al Señor de las cosas que nos han sucedido y que han sido de pronto porque no hemos trabajado en la voluntad o no hemos hecho las cosas como Dios las ha ordenado en su palabra o como quiere que Él se hagan. Entonces tenemos que entender que esto no es mágico, que esto requiere trabajo. La magia prácticamente es la imitación de algo real, ¿sí? Ese es un engaño, la magia. Usted sabe que cuando hacen magia tiene siempre su truco, ¿cierto? Entonces esto no es mágico, esto requiere de un trabajo, esto requiere de una disposición, esto requiere de una fe, esto requiere de fe, de oración y de trabajar dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que reconocer que
que aún el Señor, o sea, el Señor no tiene absolutamente la culpa de nada de eso. Es más, que es tan bueno y tan misericordioso que muchas veces que siempre que estamos mal, Él es el que nos levanta, nos restaura, que Él nos fortalece. Él en ese caso sí está, porque sabe que por nuestro libre albedrío tal vez cometemos errores, tal vez fracasamos. Amén. Pero ¿qué pasa? Él en esos momentos sí está para consolarnos, restaurarnos, levantarnos, para darnos sabiduría, para alentarnos, para fortalecernos. Para todo el Señor estará ahí. Entonces vamos a tener que reconocer eso y reconocer que muchas cosas no nos salen bien porque no las hicimos bien. Y puede ser un buen tiempo para poder retomar y hacer las cosas en la voluntad de Dios y hacer las cosas bien, como Él ha diseñado para que funcionen de la manera que Él quiere para usarnos en sus propósitos. También reconocer que esto es una trampa satánica. Escúcheme, la oposición es una trampa satánica. Eso tenemos que entenderlo, ¿sí? Que quiere reinar en la vida, en nuestra vida quiere reinar, ¿cierto? A través de la frustración del fracaso. Cuando tú le das mucha cabida a las cosas que te pasaron, al fracaso, a una frustración que pudiste haber tenido, te enfocas en eso, le abres la puerta para que el diablo, para que te ponga esa trampa satánica y te desenfoque, te pone distractores para que tú te desenfoques de la verdadera voluntad del Señor, de la visión y del enfoque donde tienes que tener puestos tus ojos, que es en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Ese debe ser el enfoque, ese debe ser nuestra fe. Entonces, si nosotros reconocemos que eso es una trampa satánica, entonces vamos a entender y vamos a tener la suficiente fortaleza de poder dejar que ninguna de las cosas que ningún fracaso, ninguna frustración, ninguna cosa que nos haya pasado pueda distraernos y detenernos en el enfoque que debemos tener para la visión que Dios nos ha dado. Dios quiere siempre reconstruir, Dios siempre quiere restaurar, porque esos son los pensamientos de bien y bienestar que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo único que Dios tiene para nosotros, pensamientos de bien y bienestar. Amén. Eso es lo que viene para nuestras vidas, y no se desenfoque de esa perfecta voluntad de Dios. No piense en otras cosas que lo desvíen del camino. Mire que aquí estos dos querían desenfocarlo y lo mandaban a llamar, seguramente para hacerle algún mal. Yo creo que los distractores lo que hacen es llevarte al mal camino, al mal proceder, al mal caminar. ¿Sí? Esos son los distractores, no sirven sino para llevarnos a un camino de perdición, de confusión. Por eso, mire, a veces estos opositores se disfrazan de buenas cosas, pero es un disfraz, ¿sí? Se disfrazan de pronto hasta de trabajo, no que el trabajo sea malo, ¿cierto? De amistades que no nos convienen, no porque las personas sean malas, sino que muchas veces son usadas por Satanás. ¿Para qué? Para desenfocarnos. Pensamientos, ideas, amén, que a veces nos quieren distraer de la perfecta voluntad del Señor. Y si le damos cabida a eso, pues entonces Satanás sí va a querer reinar sobre nuestras vidas. De ahí es si nos volvemos la marioneta de él y vamos a obrar de la manera que él quiere. ¿Sí? Y usted sabe que el destino con él no es nada agradable. Ya sabemos cuál es el destino: es la muerte eterna, es las tinieblas y donde hay el crujir de dientes, como dice la palabra del Señor. Entonces, en eso tenemos que empezar nosotros a caminar para que esa voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, se cumpla en nosotros y nos lleve precisamente a cumplir y a llegar hasta esa visión. Mire que también hay gente que no saben dejarse dirigir por el Espíritu Santo. Eso es lo más terrible. O sea, si nos dejaron al Espíritu Santo para consolarnos, para restaurarnos, y muchas veces cerramos los oídos, ¿a qué? A lo que el Señor nos quiere decir. Y ahí sí viene realmente el fracaso, cuando no escuchamos la voz de Dios. Usted, creo que cuando a veces tenemos un sentir en el corazón de compartirle a alguien la palabra
a la palabra del Señor, por ejemplo, y dice, bueno, mira, háblale del Señor, ora por esa persona, y a veces no hacemos caso, no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Entonces realmente no estamos atentos, dejamos de hacer las cosas para el Señor, dejamos de hacer la obra de Dios, de dirigirnos a ese propósito. Si la visión es tocar trompeta en Sión, si la visión nuestra es que aquí hay abundancia de salud, de medicina, si aquí dice que le digamos a los justos que les irá bien y no lo hacemos, entonces nosotros mismos detenemos la obra, porque si Dios lo ha dado, tenemos que creerlo, y el Espíritu Santo siempre nos dirigirá a obrar en esa visión, en esa palabra. Entonces no tenga miedo, no tenga temor de cuando el Espíritu Santo le dirija, ¿sí? No sea como aquellos que no se dejan dirigir por el Espíritu Santo y se llenan de temor, sino que seamos personas que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo, y ya conocemos la visión, ya conocemos las metas, ¿cierto? Entonces obremos en ellas. Siempre que venga un pensamiento de parte del Espíritu Santo, no lo detenga, obre en él, porque a veces nos relajamos mucho, ¿sí? Nos relajamos mucho y no obramos en eso, y no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Yo sé que a muchos el Espíritu Santo les ha dicho, mira, háblale a tu familia o háblale a tus amigos, dale el mensaje, ora por esta persona que está enferma, porque yo voy a mostrar mi gloria, mi poder se va a magnificar en esa persona. Pero llenos de temores, llenos de miedos, llenos de argumentos, no lo hacemos. Y eso también es parte de la oposición que nosotros mismos estamos generando al propósito que el Señor nos quiere llevar. Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en algo que viene de parte de Dios y es una visión de Dios, sabemos que el enemigo podrá tener y poner distractores, y muchos de pronto se desenfocan. Pero sabemos que la visión seguirá. Y la visión será alcanzada por aquellos que avancen, ¿sí? Por aquellos que perseveren, por aquellos que se enfocan. Y por eso en la palabra del Señor dice que oremos porque el Señor envíe obreros para la mies. Y es por eso preciso que usted y yo, como obreros del Señor, como colaboradores del Señor, podamos nosotros estar obrando y orando para que el Señor envíe obreros aprobados, porque la mies es mucha. Ahí no dice que es el diablo el que va a detener la obra, sino la falta de obreros comprometidos, la falta de obreros que estén enfocados para cumplir el propósito y la visión que Dios nos ha dado. Entonces vamos a orar. ¿Por qué? Porque el Señor envíe obreros para la mies, obreros aprobados, obreros dispuestos, obreros con un enfoque, que no se dejen distraer, y que siempre a los distractores les diga, estoy en una gran obra, ¿sí? Y no me conviene distraerme de ella, sino de enfocarme y reenfocarme solamente en lo que Dios me ha mostrado, en lo que Dios ha dado como su palabra. Entonces este es un mensaje que el Señor colocaba en mi corazón, para que empecemos nosotros a mirar que ninguna de las circunstancias por las que estemos pasando nos va a impedir lograr la visión del Señor. Y si en este tiempo nos dio una visión de que va a reconstruir los muros, vamos a enfocarnos en eso, y lo primero que vamos a hacer es creerlo, que esta palabra usted la pueda creer, que Dios va a restaurar los muros de cualquier circunstancia, de cualquier área donde el enemigo haya arremetido, haya debilitado alguna de sus áreas. El Señor lo va a hacer, créalo. Y ahora sí viene la parte bonita, que es enfoquémonos en la oración. Nosotros vamos a estar en la iglesia orando 52 días. No porque solamente se deba orar 52 días, es porque le vamos a dar un enfoque. Así que los que quieran participar en esa oración pueden hacerse apuntar allá, y les estaremos avisando qué día les corresponde, porque necesitamos 52 días, que fueron los 52 días que necesitó Nehemías para reconstruir los muros. Amén. Y ese es el enfoque que le hemos dado a esta palabra que el Señor
nos ha dado, y no se deje distraer y déjese ministrar por el Espíritu Santo. Si Dios va a reconstruir, por ejemplo, lo espiritual en su familia, como le decía a alguien ahora, le decía, deje que el Señor obre. Entonces enfóquese en creer que Dios hará y restaurará lo espiritual en su familia. Mucha familia que de pronto se ha ido, que se ha extraviado, que se ha descarriado, pero que usted ahora tiene una promesa de parte de Dios, que Dios reconstruirá lo espiritual en su hogar, en su familia. Entonces usted enfóquese en creer, en orar y en trabajar con el Espíritu Santo, porque como les decía, no es mágico. Vamos a tener que hablarles, vamos a tener que, donde vaya a reconstruir el Señor, trabajar, amén. Va a reconstruir su vida económica. Trabajemos, creámosle al Señor, oremos y dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que son los 3 temas claves que el Señor quiere que hoy llevemos en nuestro corazón. No se desenfoque, empecemos a orar. Estaremos anunciando cuando iniciamos esos 52 días de oración, para que estemos pendientes de lo espiritual. Vamos a obrar, vamos a operar como iglesia, como hijos de Dios. Vamos a hacer las cosas espirituales que nos competen. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren participar de esta bendición, de esta reconstrucción de muros? Vamos entonces a tener fe, vamos a orar y vamos a hacernos guiar por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gracias, Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Mire qué importante es que nosotros estemos enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Y siempre van a haber opositores. Ahí lo tenía Zambalá y al otro opositor de la Tobías, la reconstrucción del muro y de los muros. Mire que hoy usted conoce el programa que dan regalitos a los niños, ¿verdad? Pero ese es un programa de evangelización a nivel mundial. Y la pastora estaba predicando y me acordaba que somos 6 coordinadores aquí en Nariño de ese programa, y 3 nos fuimos a Ipiales y 3 se fueron a Tumaco. Los que salieron a Tumaco salieron a las 2 de la mañana, los 3 coordinadores, y resulta que como nunca llegan a Túquerres y en medio de la carretera una mula atravesada. Y lo que decía la pastora, con fe, oración y el Espíritu Santo. Habían cerca de 300 maestros esperándolos a los coordinadores para recibir la capacitación, para recibir 4,000 oportunidades en Tumaco de niños nuevos que iban a conocer del Evangelio. Y se levantó la oposición, y unos decían: pastor, devuélvase. A las 4 de la mañana nos escribieron en el grupo que empecemos a orar, a interceder, y unos le decían: pastor, devuélvase, porque pues llamemos a los maestros allá en Tumaco y cancelemos la capacitación. Pero mire que cuando nosotros obramos en fe, con oración y con la ayuda del Espíritu Santo, nada se podrá levantar contra el propósito de Dios. Y sabe que cuando nosotros íbamos viajando hacia Ipiales, los 3 coordinadores que íbamos en el carro nos pusimos a orar, y cerca de las 8 de la mañana no sabíamos nada de los 3 pastores y los llamamos, y dice: no, tranquilo, ya estamos llegando a Tumaco. Y mire que, o sea, usted sabe cómo es Tumaco de fuerte en lo espiritual, ¿no? Se levantó algo que no quería que esos niños fueran bendecidos, pero con oración, con la fe y con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, vencimos en el nombre de Jesús. Y se cumplió el propósito, y así en cada una de nuestras vidas. Siempre que hay propósito de Dios, siempre se van a levantar opositores naturales, espirituales, pero usted tiene fe. ¿Cuántos tenemos fe? Amén. Dice que eso nos caracteriza a los hijos de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no veo. Eso es lo que tenemos que tener como hijos. No importa cuántos opositores se levanten en tu vida, si tú tienes fe, si tú oras constantemente y le pides al Señor en oración,
lo que tú crees se te hará, dice la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo va a venir a consolarte, a fortalecerte y a capacitarte para que tú cumplas la misión y el propósito para lo que Dios te ha llamado. Amén. Vamos a orar. Levante sus manos al cielo. Pídale al Señor que en esta noche Él sea haciéndole cumplir el propósito en su vida. Pregúntele al Señor cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de que tú me has llamado a tu presencia? Dígale al Señor, ¿cuál es el llamado que tengo? ¿Cuál es la misión que tú tienes para mí en este lugar, en esta tierra? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? En el nombre de Jesús, ¿qué quieres restaurar en mi vida? Dígale al Señor. Pregúntele, pero al hacerle esa pregunta usted tiene que ser consciente de que se van a levantar opositores naturales, espirituales, pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en aquel que nos ha llamado. Somos el único ejército que cuando vamos a la batalla tenemos asegurada la victoria. Amén. Pero tienes que decirle al Señor que tú le crees. No importa lo que te diga el hombre, no importa lo que te diga el ser humano, no importa lo que te digan los opositores. Tú créele al Señor en las promesas que Él te ha dado y dile al Señor: yo creo que tú cumplirás cada palabra, cada promesa que tú tienes sobre mi vida. Dígale: yo creo, en oración me levantaré, porque la palabra de Dios dice: la oración del justo puede mucho. ¿Qué puede la oración del justo? Puede mucho. Lo que tú no puedes hacer en tus fuerzas, cuando tú oras, el Señor viene a tu favor y hace lo que tú necesitas para lo que tú le estás pidiendo al Señor. Entonces vamos a decirle: Señor, dame la fuerza para interceder, para orar, para clamar con fe. Y Espíritu Santo, dígale al Señor en esta noche: guíame, porque tú eres el que nos conduce a toda verdad. Dígale al Espíritu Santo: nada quiero hacer si tú no estás conmigo. De nada me sirve tener fe, de nada me sirve la oración si tú no estás conmigo, Espíritu Santo. Dígale al Señor: porque tú eres mi fuerza, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi amparo, porque tú eres mi maestro, porque tú eres mi consolador, porque tú eres el que me enseña, Espíritu de Dios. Gracias, Dios, gracias. Y ahora te digo, en el nombre de Jesús, todo lo que se había derribado, todo lo que el enemigo había echado a perder en tu vida, ahora el Señor, con la fe, la oración y el Espíritu Santo, va a empezar a levantar y a reconstruir. Créele al Señor, pídele en esta noche, dile al Señor: yo quiero reconstruir en mi vida, yo quiero restaurar el área que tú necesites. Pídeselo al Señor. Dígale: yo quiero obedecer, yo quiero ser como ese Nehemías, que no le importó nada por hacer tu voluntad y tu obra. En el nombre de Jesús bendigo la iglesia. Hoy te pido, Señor, que pongas un espíritu de oración, que tú pongas, Señor, ese espíritu, aumentes la fe en ellos, Señor. Que tú, Señor, la aumentes, Señor, 7 veces al 100 por 1, Dios. Señor, si había poca fe, ahora en el nombre de Jesús la fe será multiplicada, aumentada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, ven a este lugar, toma el control de mi vida, toma el control de este lugar, toma el control de la iglesia, toma el control en el nombre de Jesús de cada uno de tus hijos, de tus hijas. Guíalos por el camino, por las sendas de justicia. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, dándoles la fuerza, el consuelo, Dios, en el nombre de Jesús. Al que no tiene ninguno, Padre, en el nombre de Jesús, tú les das nuevas fuerzas, tú los renuevas cada mañana, Señor, cada día, Señor, porque tus misericordias nos han alcanzado. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, de tus hijas, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, como el pastor de esta iglesia, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, la bendición sacerdotal sobre cada
uno de ellos, en el nombre de Jesús. Hoy les digo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te multiplique, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios te dé gracia, que Dios te dé misericordia, que Dios traiga la paz en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Grandes cosas veremos, Señor, grandes cosas veremos, Señor, en el nombre de Jesús. Serán restauradas, restituidos, levantados los muros, levantados los cercos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si el enemigo había venido contra tu vida, ahora con los muros levantados, en el nombre de Jesús. Si había venido por un camino, ahora se va por 7, en el nombre de Jesús. Y no tiene poder, no tiene autoridad, porque la autoridad la tienes tú, Señor. Porque la autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, la tienes tú, mi Dios. Sobre nuestras finanzas, la tienes tú, mi Dios. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y con la misma fe que usted está orando ahí, levante su ofrenda. Hoy dígale al Señor que se levanta en fe, se levanta en fe. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos levantamos en fe, Él reprende al devorador. ¿Cuántos creemos que el Señor lo reprende? Hoy, si tú quieres ser guardado en tu parte económica, créele al Señor en esta noche y dile: Señor, yo creo que tú guardarás en completa paz aún las finanzas de mi casa. Tú bendecirás el trabajo, el negocio que tú me has dado, Señor. Hoy en el nombre de Jesús levantamos esa ofrenda con fe, Señor. Si alguna persona necesita un sobre, ahí están los hermanos. Solamente levante su mano, y el Señor va a bendecir esta noche. Créale al Señor, créale en el nombre de Jesús. Levante lo que usted haya traído, lo que usted haya apartado al Señor, y dígale al Señor: en el nombre de Jesús, esta semilla es el cerco de protección sobre mis finanzas. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que al que no tiene semillas tú le proveas para que ellos puedan sembrar, Señor, en tu casa, Dios. Hoy, Señor, bendigo a cada dador alegre, porque tu palabra dice que debemos dar con alegría, con regocijo, no por necesidad, sino creyendo que tú, Señor, harás. Bendigo, Señor, cada ofrenda, cada diezmo, cada aporte, Señor, para la obra. Bendigo las manos, Señor, el fruto de su trabajo. Bendigo, Señor, la provisión en la casa, Señor, en el nombre de Jesús.